de la mañana, 8:24 de la mañana, estás en Aldiome Emisiones, estás en Canal 4 Posadas, estás en nuestros distintos canales de redes sociales. Sí. Y la señorita Flavia de Chat tiene algo para contarnos. Vamos a hablar de una efeméride que no es hoy, pero como mañana nosotros no vamos a estar al aire. Creemos, nos adelantamos, porque el 10 de junio es el Día Nacional de la Seguridad Vial en Argentina, y se hace recordando el año 1945, ajá, cuando cambiamos de conducir por el lado izquierdo, ¿sí?, cambiamos hacia la derecha. Ah, ¿viste? Como lo hace Inglaterra, ajá, ahora cambiamos, como en la mayoría de los países, hacia la derecha. Y por eso invitamos hoy a Rubén Tamis, que él es capacitador de agentes de tránsito de la Municipalidad de Posadas, además es docente, y además es técnico superior en educación y seguridad vial. Un capo el amigo. ¿Cómo le va, Rubén? ¿Cómo anda usted? ¿Tanto tiempo? Hola, muy buenos días. Sí, y ese día en particular, el 10 de junio del 45, a partir de las 6 de la mañana, se implementaba esto en la Argentina. Y lo llamativo eran los medios, que decía que iba a ser una catástrofe, que iban a haber miles de muertos. Y para sorpresa de todo, no hubo ni un siniestro ese día. Mirá vos, ¿en serio? Mira. Le tenemos miedo a los cambios, me parece. Lo mismo pasaba cuando se anunciaron las manos únicas y otras cosas que decían que iba a ser todo un desastre. Estamos como reacios al cambio. Y es una condición natural. Lo desconocido provoca miedo o temor. Pero acá en la ciudad de Posadas principalmente, todos los cambios que hubieron fueron aciertos, que primero inclusive las manos únicas, ya que hablaste, llegaron a prender goma para resistirse a eso, algunos comerciantes. Sí, pero hoy en día disfrutamos de eso y acortamos los tiempos y los impactos o los siniestros viales son mucho más leves. Tal cual. Bueno, ¿cómo manejamos los misioneros? Quiero arrancar así, porque, viste, me pasa mucho, soy una persona paciente, pero creo que si hay un lugar donde pierdo la paciencia es arriba del coche. En serio, amigo, porque además uno se cree que maneja re bien y que todo el resto maneja mal. ¿Viste? Claro. Como una hipótesis que uno tiene en la cabeza. No, yo manejo bien, yo cumplo con todas las... ¿Qué veis? ¿Qué observás vos cuando por ahí vas a otras provincias o cuando tenés que hacer algunos cursos y decís, en general el misionero, punto suspensivo, complete? Sí, tampoco sería, a ver, la pregunta te respondo con un dicho que dice: en el país de los ciegos, el que tiene un ojo es rey. Ajá. Si nos comparamos con el entorno, con otras provincias cercanas, e inclusive ellos comentan, vamos a ir a Posadas, vamos a tener que usar cinturón. Ajá. O sea, es como que nosotros somos la referencia, la gran referencia. Mira. Ahora, no tenemos que quedarnos con eso, porque lastimosamente Misiones está ubicado en el 4º lugar a nivel país en muertes en siniestros viales. Claro. Mi opinión profesional y personal sobre todo los siniestros viales en la ruta es que no se respeta la doble línea continua amarilla. Ajá. La doble línea continua amarilla significa que yo no puedo pasar ni pisar, ni circular sobre ellas. Y en Misiones hay lugares que son engañosos porque parece una recta, pero hay doble línea continua amarilla. Y el conductor desaprensivo mira y dice: yo voy a pasar, si total veo de lejos. Y cuando comenzó el sobrepaso, aparece un vehículo de abajo, porque hay cambios de rasante. Bueno, ahí está, la cuestión de la topografía complica bastante también a nuestra provincia, ¿no? En esos términos. Sí, por supuesto. Por las cantidades de subidas, bajadas, curvas, etcétera, ¿no? Pero el factor humano, la infraestructura, el entorno, es responsable un 5% en los siniestros viales. El otro 5% es responsable las condiciones del vehículo. Ajá. Pero el 90% es responsable el humano. Y nosotros no somos la excepción. Acá la mayoría de los siniestros viales que hay es por el factor humano. Mirá. Pero bueno, también el factor humano es por no respetar, pero si vos respetas, tenés menos posibilidades en caso de no respetar, ¿no? No estamos haciendo, no queremos motivar a nadie que no respete las normas de tránsito. Pero si tenés una línea recta o una ruta que no tiene la topografía de Misiones, que tanta curva y subidas y bajadas, si va en una línea recta o en otra ruta que está en mejores condiciones inclusive, y hay menos chances de colisionar.
puede tener algún tipo de accidente. Acá el punto es que no se conoce el significado de las normativas de tránsito, del señalamiento. Yo implementé ahora usar estas remeras que yo mandé a hacer, porque entonces soy como una señal con patas, ¿no? Que ando por ahí. ¿Qué es eso? O sea, es una forma de motivar. Parece algo tan obvio. Yo en la función de la municipalidad fui 7 años jefe de la escuela que funcionaba en el autódromo. Y era increíble. Personas con experiencia, camioneros, choferes colectivos, no sabían las señales de tránsito, contramano no sabían qué era. Entonces uno se pregunta y entiende por qué pasan ciertas cosas. Acá hay mucha falta de información y por eso es tan importante los medios. Necesitamos difundir conductas apropiadas para bajar y cambiar esa realidad que tenemos, porque nuestra infraestructura es buenísima. Mira qué buen dato ese. ¿Y cuáles son en una ciudad, para no irnos a la ruta y no ir hacia lo trágico, sino algo más de las ciudades, digamos, cuáles son las normas que más se evaden? Porque yo te puedo decir algo que nadie tiene conocimiento. Me pasó de que me han puteado porque yo le estaba dando el paso cuando doblaba un peatón y me tocaban bocina. Claro. Y tú tenés que marcarle y decir, che, flaco, en pleno centro. ¿Qué está pasando? Digo, que claramente no va a llevar a un accidente, pero digo, hasta los mismos peatones desconocen su derecho de tener que pasar, ¿no? Y todos somos peatones, en algún momento vamos a estacionar y vamos a tener que movernos. Exacto. Entonces, eso es recíproco. Pero para no ser pesimista, se mejoró mucho, porque antes sí que era una cuestión de que nadie respetaba, y en la costanera veíamos la senda peatonal, personas, madres con niños, y nadie respetaba. Ahora se ve un cambio de cultura en eso, nos falta mucho, pero eso es una cuestión. Después hay mucha congestión en la ciudad en sí, en el microcentro. ¿Por qué? Porque no ocupan bien la calzada. Siempre hay 2 carriles, el lento y el rápido. Pero ¿qué pasa? Van todos por el medio. Me deja loco eso. Hay un estudio técnico que se llama TDMA, Tránsito Diario Medio Anual, que es la cantidad de vehículos que pueden pasar en un determinado espacio, en un determinado tiempo. Supongamos, en Colón, entre Córdoba y Bolívar, pueden pasar en 10 minutos 100 autos, para hacer así usando correctamente. Pero ¿qué pasa? Van todos por el medio, pasan 50 autos. Igual, ¿no? Rubén, yo te voy a decir algo que lo observo bastante. También tenés como, para la ciudad que tenemos y el tipo de calles, tenés 2 manos de estacionamiento. Tenés una camioneta grande, que decís, ¿para qué tenés una camioneta tan grande? Tenés la Super Rapson, la Ram, no sé qué. Y después no podés pasar, ¿entendés? Como que tenés que estar pasando a ver si le toco el espejito o no le toco. No es fácil tampoco. No, para los experimentados como nosotros. Pero es en el menor de los casos. El mal uso, yo veo. Está bueno. Que va por el medio de la calzada. O las motos que empiezan con esos zigzagueos, esos sobrepasos por la derecha. Entonces, ¿y ahora qué sumamos? El uso que está reglamentado de los monopatines eléctricos. Eso también. Y tiene que ir, pero está estipulado. Lo bueno que ese gris o esa nube que había sobre el uso de estos vehículos, porque llegaron, en el futuro llegaron. Ahora la Agencia Nacional, por el decreto 480, reglamentó el uso. Así básicamente te cuento. Tienes que tener más de 16 años para usar. El término correcto es BMP, Vehículo de Movilidad Personal, que quiere decir una sola persona. El uso de casco es obligatorio. No necesito seguro, no necesito licencia. Patente, nada. No, nada. Es como una bicicleta. Si hay presencia de ciclovías o bicisenda, es obligación que yo vaya por ahí. Y si no existen, yo tengo que ocupar el extremo derecho de la calzada para moverme. Extremo significa ir bastante más cerca del auto que está estacionado, ponele. Exacto. Entonces, pero acá se está implementando y hace falta más difusión, porque muchos veo que no tienen casco, por ejemplo. Y el casco es obligatorio. Entonces, se está capacitando a los inspectores de tránsito también,
porque se puede llegar a retener un vehículo de esto que no cumpla con el casco, por ejemplo. Claro. Ya hay casos de que se retuvieron monopatines, porque me parece que hay un gris ahí donde no sé si te puede caer un abogado y te dice, che, esto no se puede hacer. El abogado puede caer, pero no hay que tenerle miedo al abogado, o sea, hay que conocer las leyes. No, eso sí, claro. Pero no sé si está reglamentado. ¿En Posada está reglamentado? Sí. Vuelvo a repetir, el decreto 480 de la ley de la Agencia Nacional dispuso esto. Y Posada se adhirió por la ordenanza 1623, creo. No me acuerdo bien. O sea, estamos adheridos a eso. Y eso ese es el respaldo legal que tengo. Entonces, pero no vamos a la sanción directamente. Lo que necesitamos es el buen uso. Y para eso hay que difundir cuáles son los requisitos para circular, por ejemplo, en estos vehículos. Está buenísimo esto porque es un tema que no se suele hablar. Nosotros siempre queremos charlar y no porque conocemos mucha gente. Bueno, yo de hecho tengo un monopatín y desconozco la reglamentación. Y trato de ser cauteloso y con algo de sentido común, viste, uno siempre va por la derecha. Cuando veo que viene un auto muy apurado me tiro y pero espero. El casco no. Ya tengo casco mío. Muy bien. No, porque me paró una impactadora y me dijo, tenés que usar casco porque te puedo retener. Le dije, no, eso no se puede. No sé. Pero sí. Tenía razón. Tenía razón. Me dejó pasar, igual le dije, me voy a comprar un casco, me fui y me compré un casco. Bien. El punto es ese, la función del inspector es educar, prevenir y por último sancionar. Exacto. Los inspectores no están solo para sancionar. Entonces, estas cuestiones, este es un mejor ejemplo de un inspector que por más que en el momento a nadie nos gusta que nos corrijan o nos digan algo, pero aprendiste, fuiste. Claro. Esa es la cuestión. El día de mañana pisaste mal el cordón, te cruzó un gato y te caíste y tenías el casco y te evitas lesiones graves. Ese es el punto. Claro. Sí, mucho menos que eso. Hay zonas agrietadas, hay lugares de calles agrietadas donde vos perdés la estabilidad rápida y te puedes caer. O sea, a mí me ha pasado, digamos, no me caí por suerte, pero sí me pasó de tambalear bastante. Así como este tema, hay muchísimos temas, prioridades de paso. La ley habla en el artículo 41 que en una encrucijada la prioridad de paso es el de la derecha. Y es confuso porque la ley dice, y esta prioridad es absoluta, salvo los siguientes casos. Hay 9 casos que se pierde la prioridad. Claro. La rotonda puede ser. La rotonda, si vos intentás girar, por más que yo venga por la derecha, intento girar, pierdo la prioridad. Si hay una señal que diga lo contrario, si hay un vehículo de emergencia, son 9. Claro. Entonces, fíjate todo lo que no se sabe y que cuando me encuentro con alguien en la esquina, me viene un mundo de preguntas que si yo no estoy capacitado no sé qué hacer. Rubén, ¿y cómo puedo saber, hablando ya del caso extremo que decías de la sanción, cómo puedo saber por qué me pueden sancionar y por qué no? A veces hay confusión también en cuanto a eso, de si está bien que me hayan sancionado, multado o cuál fuese la palabra que corresponda. Recomendación, cómprense una ley que vale 800 pesos en frente de SAMSA, venden. Y tengo que tener la ley encima porque además hay que ser autocrítico. Hay muchos agentes de tránsito, llámese policía o inspectores, que no están capacitados, inclusive gendarmes. Yo cuando voy en la ruta, típico caso, ayer me llamaba un amigo que en Corrientes le pararon porque el vehículo no estaba en nombre de él. Y le iban a hacer una multa de 40.000 pesos, pero que si pagaba en el momento 15.000, de forma voluntaria le dejaban ir. Eso es una extorsión, eso es una coima legal. Claro. Eso no se puede hacer. Y te explico rápidamente. ¿Y por qué viene la confusión? Porque hay temas que son, o sea, cuestiones en el tránsito que son registrales y otras que son de modo. La ley de tránsito dice en el artículo 40, requisito para circular, en el inciso B, la sola posesión de la cédula de identificación, mal llamada cédula verde, acredita la circulación a cualquier conductor sin que pueda serle impedida la misma. En caso de robo, hurto o engaño, lo que deben demostrar la culpabilidad son las autoridades competentes. ¿Qué quiere decir con esto? Yo te doy mi auto con la cédula y aunque esté vencida, y vos podés ir hasta Bariloche y venir y nadie te puede pedir la cédula azul. La cédula azul es para ir a otro país con algo ajeno. Ahora, existen las autonomías provinciales y municipales. Buenos Aires hizo un decreto que en Buenos Aires circular con un vehículo con una cédula vencida y que el conductor no sea el titular es una infracción.
pero rige para los vehículos de Buenos Aires, no para mí que me voy de paseo. Claro. Entonces nosotros consumimos medios de TN, Crónica, y te dice, desde ahora tenés que usar. Entonces hay una confusión. Sí. Tal cual. Bueno, pero pasa muchas veces que ese tipo de reglamentaciones, como decías vos, ¿no? De las nacionales, ya enseguida te puedes adherir. Por ahí algo local o provincial ya es más difícil, aunque suele pasar de que vaya de abajo para arriba, ¿no? Muy buena pregunta, porque muchos confunden la cuestión de la pirámide legal, ¿no? Ajá. Pero hay excepciones, hay poderes que no son delegados a la nación, y uno de esos es el tránsito. Por eso acá, desde el 2014 tenemos tolerancia cero. Claro. Y recién en el alcohol, y recién ahora la nación aprobó. Debatieron. Y deben adherirse todos, porque si no, no tiene tampoco injerencia, no le puedo obligar a los municipios. Es una tendencia que todos buscan, pero eso cuesta entender. Está bueno. Entonces los municipios son autónomos con respecto al tránsito, por eso hay muchas ordenanzas. Está el señor José María Barrios Hermosa desde Buenos Aires, te saluda allí, recostado hacia su vehículo. Su vehículo es la bici, igual allá en Buenos Aires. No, igual es muy interesante todo lo que estamos charlando. Yo, en principio, hay varias cosas, pero en principio me voy a hacer una remera que demuestre los derechos y las garantías y las prioridades de paso, sobre todo el peatón en la vía pública. Enorme tu remera. Sí, va a ser bastante grande, va a tener una leyenda así, voy a andar con una bandera en realidad. Claro, mejor. Hubo una época, me acuerdo, hace un par de años, que justamente en Colón y Bolívar, quizás aquí el amigo Rubén me ayude con esto, en Colón y Bolívar vi a la mañana unos agentes de tránsito con un megáfono diciendo, al doblar, el que tiene prioridad es... Era yo. Pero, Era yo, dice. ¿Eras vos? Sí. ¿Y sirvió de algo eso? Sí. No me dejaron hacer más, pero era yo. Sí. Pero escuchame una cosa, sí. me pareció, yo no sé ni quién fue la iniciativa ni nada, pero decía, por fin le van a decir a todos los conductores que cuando se suben al volante se transforman y se creen, no sé, que esto Carmagedón, el jueguito esto de PC, Rápido y Furioso. Atropellar a la gente y te da puntos, ¿viste? Te da puntos. Sí, el Carmagedón se trataba de eso, pero pensaba, porque se le pasa por encima al peatón. Al peatón, que es el eslabón más débil dentro de todo el tránsito vial. Sí, si me dejas que te responda, mira, eso fueron iniciativas que yo había visto que habían hecho en algún lado, y le propuse al gobierno de turno, y me compraron un megáfono y me votaron, y me encantaba hacer eso. Pero después muchos se resistieron porque decían que no se puede, que molestaba. Entonces, digamos que ya como para no generar, más controversias con esto, no me dejaron hacer más. Pero era algo muy interesante y siempre con respeto. Y sobre todo exponerle también a los peatones, por ejemplo. Sí. A ver, señorita, usted la rubia que con el saco rojo... Es obligación cruzar por la esquina, es por su propia seguridad. Es muy bueno. No sé. Hace poco una agente de tránsito en La Plata me parece que hacía eso en una esquina. Sí. Con un megáfono también. Es muy buena porque posta, además te exponía mucho, a mí me pasó. No me acuerdo si lo hiciste vos, pero un referente me dice, claro, hay otra cosa que me parece muy importante destacar. El peatón tiene que esperar en la vereda. Sí. Ay, Viste que están todos apurados esperando. No se bajan. No te bajes. Porque, ¿sabés qué me pasó? Con mi hija. Ahí entendí, porque me pasaba eso, de que ya estar esperando en la calle. No, esperás en la vereda. Después, a mi hija yo le tengo que decir, esperás en la vereda, porque claro, ahí está pensando en la otra persona. Pero es así, ¿no? Tenemos esa cosa de ansiedad de estar esperando en la calle. Por eso insisto que es tan importante los medios. Díganme un programa de televisión o de radio que hable media hora semanalmente de esto. No hay. Entonces, bueno, acá lo podemos hacer, Rubén. Lo podemos hacer, sí, totalmente. ¿Por qué? Porque yo también era un desastre en el tránsito, pero después vi unos videos y dije, no, yo me voy a matar si sigo así. Entonces, hay cuestiones que se aprenden. Y el adulto, porque generalmente asociamos educación vial a los niños, no, es una parte de los niños, pero el taxista hay que enseñarle, al chofer de colectivo, al camionero, al peatón, al ciclista,
al pasajero, a todo. Hablaste de la vereda, esperar. El típico que va y ve si viene el colectivo hasta la mitad de la cuadra. ¿Para qué? Más rápido. Y todo eso hay que enseñarse y se pueden corregir esas cosas. Qué espectáculo. ¿Le queda alguna más, chicos? No, solamente decir que sí, que es fundamental conocer nuestros derechos también. Por ahí algo que se cuestiona o que se habla mucho es el tema de esta diferencia abismal entre las multas que se hacen en la calle. O sea, me acuerdo de un caso que también un compañero del canal que decía, a mí me cobraron por tener en falso contacto una luz. Lo mismo, me hicieron una multa por la misma plata de un chabón que le hicieron un control de alcoholemia y tenía, claro, le hicieron pagar como que la diferencia era mínima. ¿En dónde? ¿Acá en Posadas? En Posadas. Sí. Entonces esa diferencia entre, por ejemplo, las multas, tampoco está muy claro de que, bueno, si yo sé si no uso el cinturón de seguridad, voy a tener porque cuando a uno le toca el bolsillo a la gente es por ahí cuando están más alarmados, y eso tampoco se conoce por justamente lo que decías, de las coimas y demás, es muy común, hay que decirlo también. Sí, claro. Y eso a la gente le molesta y por eso ya se enoja y no quiere aprender. Entonces, con respecto a eso, vos nos habías contado, pero quiero que lo vuelvas te explico. A decir. Está estipulado cuántos litros de combustible se cobra a una cierta infracción. Bien. Hay infracciones leves y hay infracciones que son graves. Dentro de ese margen hay mínimos y máximos. Por ejemplo, entre 50 litros de combustible o 333 litros de combustible. El que determina eso es el juez. Supongamos que el caso, como me dijiste, en el caso del foquito, le cobró el máximo y a al que le da el alcoholemia le cobró el mínimo, entonces se arrimaron. Pero eso ya es una cuestión de juzgamiento. Bien. Pero generalmente esa pregunta, ¿pasa en rojo cuánto me cobra? Y depende de la jueza eso. Claro. Depende del juez de turno, determina. Es más, hoy en día, ya que me diste el pie, además de la multa, digamos, del bolsillo, te quitan puntos y te mandan a hacer tareas comunitarias y charlas de reeducación. Eso me parece muy positivo, porque si yo tengo el sostén económico, paso 10 veces en rojo y pago y no hay problema. Ahora, que me obliguen a hacer 40 horas de charla, ahí cambia, porque uno, que me va a entrar información forzada, y otro que me afecta, y el tiempo es lo más valioso. Tal cual. También. Bueno, qué linda charla tuvimos con el amigo Rubén Tamis. Te invitamos a que nos mandes videitos. Después podemos charlar de eso, que nos mande videos y lo vamos pasando todos los días sobre cosas de... Sí. Bueno, ¿no? Está bueno. Lo podemos filmar acá, hacer alguna cosa acá. Arreglamos con nuestra asesora financiera. Claro, después pasa a la oficina. Gracias, Rubén, un gustazo tenerte. Gracias. Rubén Tamis, con nosotros escuchamos algo de música y ya volvemos.